Bienvenidos a un programa más de Voces de Bronce y Hierro. Estaba pensando, en lugar de decir un programa, decir un directo, pero claro, como algunos podéis estar viéndome en directo, otros no, pues bienvenidos al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en esta semana calurosa? Madre mía, decían que iban a bajar las temperaturas aquí en el centro de la península, pero yo creo que hace más calor. Darth Pro, ¿cómo estás? Qué bien tener tanto bueno por aquí. Muy buenas a todos. Pues traemos un tema hoy que es increíble. De hecho, toda la culpa la tiene lo que vamos a tratar hoy. Habéis visto que por las redes sociales y en el blog de Voces de Bronce y Hierro, donde podéis consultar el artículo sobre el tema que vamos a tratar hoy, pues llevo varias semanas hablando de la cultura de largar, porque para mí ha sido un descubrimiento total y absoluto. Cuando me salió pues bastante... no lo buscaba, pero salió una noticia sobre esto que vamos a hablar hoy, y dije, oye, yo el Argar lo estudié en la carrera en una cultura del bronce, pero poco más, ¿no? Lo tenía ahí, ya está, los millares el Argar y luego ya Tartesos y los iberos. Pero cuando redescubrí esta maravilla de la que vamos a hablar hoy, dije, oye, ¿y cómo yo no he sabido antes de esto? Y ahí empecé a investigar y bueno, estoy descubriendo un mundo que es impresionante. Estamos hablando de la cultura de El Argar, una cultura prehistórica en la península ibérica, que es coetánea al tiempo del segundo periodo intermedio en Egipto, al tiempo de los acadios. Es coetánea a los palacios minoicos y tiene lugar aquí en la península. Es una cultura que los estudios han dado tanto que hablar de ella que se ha llegado a decir que es el primer estado de Europa Occidental durante la Edad del Bronce, con unas características increíbles y que además, precisamente totalmente a colación de lo que vamos a ver hoy, el verdadero interés por esta cultura, que ya existía desde que se excavó en el siglo XIX y en los años 80, pues el verdadero interés viene de el descubrimiento, el bombazo increíble del descubrimiento del que vamos a hablar hoy. Los príncipes del yacimiento argárico de La Almoloya, en Murcia. Vamos con ello. Aquí tenemos el Argar en su época de máxima expansión. El Argar es una civilización, una cultura de la Edad del Bronce que se desarrolla entre el año 2200 y el año 1500 a.C. aproximadamente. El mundo micénico, el mundo de Troya, comenzó en torno al 1600. Troya es del año 1200. Así que, para que vayáis viendo que estamos hablando de una época incluso anterior al mundo micénico, estamos por lo tanto en la época minoica, por si esta correlación nos sirve de referencia. El periodo de máximo auge de la cultura argárica sería en torno al siglo XVIII a.C., y vemos que abarcaría las zonas altas de Granada y de Jaén, se internaría entre el sistema bético y Sierra Morena por las llanuras de Albacete, vemos también que llegaría por la costa de Murcia y su límite más o menos sería la zona del río Segura. Claro, tenemos que entender que estos son los límites de la cultura argárica como nosotros los identificamos ahora en base a la arqueología. ¿Qué rasgo específico de la cultura argárica sirve como fósil guía? Fósil guía, este término que en la jerga arqueológica sirve para designar un elemento que permite identificar a la cultura en cuestión. Pues la cultura argárica se... ¡Hola, Llagospier! ¿Qué tal? ¡Opa! ¿Cómo vas? Pues muy interesante, eso es. El fósil guía de la cultura argárica es doble. Por un lado, los vasos argáricos, vasos con carena, que proceden o suceden al vaso campaniforme y se da un aire al vaso campaniforme porque es sucesor, y también, sobre todo, el enterramiento. Y esto es muy importante, además vamos a hablar de ello, tiene importancia radical en lo que vamos a tratar hoy. Los enterramientos argáricos son enterramientos individuales frente al enterramiento colectivo de las sociedades neolíticas y calcolíticas anteriores. El Argar casi inaugura estos sepulcros individuales y además los inaugura en un lugar único en la península hasta la fecha, que es dentro de los hogares, no fuera. Hablaremos de ello. A través de estos fósiles guía identificamos todo este ambiente de expansión argárica
Y dentro de El Argar nosotros comenzamos nuestra aventura por un yacimiento que no es El Argar propiamente dicho, excavado en Almería por los hermanos Siret en el siglo XIX, que dio nombre a la civilización argárica, sino que vamos a otro lugar en Murcia, cercano al límite del norte argárico, ya en la región plenamente inserto en la región de Murcia. Hola, Germán. Se comentó que podía haber varias ánforas o vasijas con cuerpos. Cierto, en El Argar puede haber enterramientos hasta cuádruples, pero todo esto tiene que ver con un mundo funerario argárico muy complejo que sigue unas normas determinadas que no voy a citar aquí, pero os remito a el artículo del blog de Voces de Bronce y Hierro, donde se habla un poco de ello cuando tratábamos a los niños del Argar, y al episodio de la semana pasada, Los niños del Argar, donde hablo un poco de ello. Tal vez el mundo funerario argárico requeriría un programa propio, un artículo propio, pues si os interesa lo podemos tratar porque desde luego es muy interesante. Ya hay aspectos del mundo funerario argárico del que vamos a hablar aquí. Digamos que sobre todo es importante que el Argar inaugura las tumbas individuales dentro de los poblados como símbolo de un cambio social. Un cambio social que es muy importante en el Argar, es la aparición de una élite, de una aristocracia, de gentes que controlan a otras gentes. El Argar con estas tumbas individuales, que también son dúplices o duples, no sé, triples y hasta cuádruples, hace referencia a una diferenciación entre el valor comunitario de las sociedades neolíticas y calcolíticas con la importancia del individuo, de un individuo que tiene poder, de un individuo que se diferencia de los demás por varios motivos, que comienza a aparecer en el Argar. Quedaros con este concepto porque es importante. Decimos que no nos quedamos en el Argar, sino que vamos más al norte, a otra población muy conocida dentro de la cultura argárica, que es la Bastida de Totana, la Bastida de les Alcuses, es que hay una Bastida también en el mundo ibérico que se llama también la Bastida. El proyecto Bastida es un proyecto que se inicia en el año 2013, 2012, 2013, no estoy seguro de la fecha, 2013, lo estoy leyendo en mi chuleta. Y este año 2013 comienza una excavación por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona a manos de Vicente Lull. Vicente Lull es uno de los expertos vivos más importantes del mundo argárico. De hecho, el primer libro sobre cultura argárica que se editó en el año 80 y pico es de él. Y él ha seguido investigando la cultura argárica hasta ahora mismo, porque sigue vivo y goza de buena salud. Este equipo de la Universidad Autónoma, dirigido por Vicente Lull, consiguió una serie de permisos, manejó un proyecto de investigación a gran escala para tratar de sacar a la luz más conocimiento sobre el Argar en base plenamente a investigaciones multidisciplinares, un proyecto a gran escala que permitiera investigar al Argar en su entorno. Proyecto Bastida tiene una página web, Proyecto Bastida, que os recomiendo que investiguéis o leáis para adentraros en este maravilloso mundo de El Argar. La Bastida, un yacimiento argárico impresionante, situado en un cerro, en una posición defensiva brutal, buscada e intencionada, porque un rasgo muy característico de los poblados argáricos es que muchos de ellos se fundan de nuevas, totalmente buscando un territorio muy concreto donde fundar el poblado, y la Bastida es uno de ellos, con un sistema defensivo impresionante, con un sistema edilicio de construcción de pozos para agua, de acequias para recibir el agua impresionante. No hay todavía un trazado urbano específico. Se dice que si las élites se distinguen porque viven en lo alto del poblado y en lo bajo, pero en todos los yacimientos agráricos eso no ocurre. Se dice que las élites se distinguen porque se entierran en tumbas mucho más ricas. Eso es verdad, pero no son los únicos en enterrarse en tumbas. Pero en el propio proyecto de fundar la ciudad, de construir esa muralla impresionante, de gestionar el agua, sí que vemos el papel de una élite. Pues investigando el proyecto Bastida, investigando la Bastida, no se quisieron quedar aquí, sino que quisieron investigar otros yacimientos argáricos del entorno para hacerse una idea del Argar en su contexto espacial, geográfico, que les permitiera llegar a conclusiones más profundas desde el punto de vista económico, social, político. Precisamente se creyó, y digo se creyó,
que esta Bastida, como un yacimiento argárico de mucha población, hasta 1.000 o 2.000 habitantes, pues que sería, por el volumen de población que tuviera, una sede principal de poder de la élite argárica que controlaría un entorno. Porque se excavaron otros yacimientos alrededor donde se percibió que efectivamente pues había yacimientos más pequeños relacionados con él, sobre todo porque un yacimiento cercano, que es la Tira, era prácticamente un taller de elaboración de producto de materias primas que luego dependía directamente de la Bastida. Bueno, pues la cosa parecía que funcionaba bien, que había una relación de jerarquía del territorio, con la Bastida como eje central que controlaba todo un territorio alrededor, con poblados que dependían de él, y en la búsqueda de estos poblados de los alrededores, en contacto visual con la Bastida, se encontraba otro yacimiento que es la Almoloya. Y aquí es donde ya nos vamos acercando a nuestro objetivo. El yacimiento de la Almoloya, un yacimiento que para empezar contaba también con una posición geográfica predominante. Está situado en un cerro, ahí lo veis, calizo o calcáreo, bueno, de roca puro, amesetado. Al principio no lo estaba, pero luego lo allanaron los propios habitantes argáricos. Tiene una perspectiva donde dicen que a través del cerro de la Almoloya se ve el 10% de la comunidad autónoma de Murcia, es decir, que indudablemente estaba en una situación de predominio estratégico del territorio excepcional, lo cual ya chocaba con la idea de que la Bastida era el centro principal. Si la Bastida es un centro principal, resulta que la Almoloya ve más territorio, controla más territorio que la Bastida. Dices, bueno, pues eligieron un lugar estratégico que decían, oye, esto tiene un territorio brutal, además la Almoloya tiene línea de visión con la Bastida, bueno, pues pueden tener relación, porque desde luego la Almoloya alberga una 1/10 parte de la población de la Bastida. En su momento de mayor extensión, cuando se ocupó todo el cerro y se edificó densamente, no cabía un alfiler dentro del cerro, porque es que no cabía más y todo estaba urbanizado. Vemos las ruinas perfectamente que abarcan casi todo el cerro, pero es que lo abarcaban entero. Pues esto tendría como mucho 300 habitantes, una 1/10 parte o un poco menos que la Almoloya, que la Bastida. Y sin embargo, vamos a encontrar que la Almoloya tenía una serie de edificios, y luego vamos a encontrar una serie de tumbas, que nos dicen que la Almoloya, si dependía de la Bastida, desde luego no era porque tuviera viviendo en ella una élite a la que se le pudiera reprochar ser súbdita de la Bastida. Y esto ya complica la apreciación de los poblados argáricos, porque con el binomio Bastida-Almoloya ya no queda tan claro que hubiera una jerarquía de poblados donde una élite dominante gobernara a una élite clientelar, a una élite que fueran sus clientes o sus vasallos, como lo queráis decir, ni mucho menos. La Almoloya, en muchos aspectos, si dejamos volar la imaginación, nos recuerda a los palacios micénicos. Micenas, Tirinto, Pilos. Por supuesto, estas culturas micénicas tuvieron cerca a Egipto, a Mesopotamia, y se ven empapados por esas culturas tremendamente desarrolladas del entorno. La Almoloya y toda la cultura argárica no tenía nadie a quien imitar. Y sin embargo vemos que aparecen unos complejos residenciales totalmente abigarrados, arracimados de casas, con estructuras grandes, como veis aquí. En la Almoloya entran hasta 6 estructuras constructivas grandes, con habitaciones de 80, de 70 metros cuadrados, que es casi una casa ahora, era una sola habitación. Y en esta también hay una acequia para el agua. Y en esta construcción del Almoloya destaca un edificio. Este no lo queremos ver. Este tampoco. Queremos ver este. Este edificio que lo vemos casi en un extremo, pero vemos que tiene una habitación que es la más grande de todo el poblado. Esta habitación son 85 metros cuadrados diáfanos. Pero no solo son diáfanos. Aquí estamos viendo el último nivel de ocupación de la Almoloya, cómo era la Almoloya antes de que fuera abandonada y arrasada por el fuego, no en ese orden, primero ardió y luego se abandonó.
¿Tiene relación este final abrupto de la Almoloya con todo el final del Argar? El Argar tuvo un final que se percibe cruel, se percibe rápido, y hay varias hipótesis respecto a qué tuvo que pasar. Pues en esta ciudadela del Almoloya vemos un complejo constructivo con habitaciones interiores, como vemos que tiene a su lado, como vemos que hay todo alrededor, habitaciones que pueden llegar a ser muy grandes, y una habitación principal que destaca por encima de todas las demás. Es lo que se ha denominado la sala del consejo o la sala de reuniones. Veis que esta sala es enorme, abarca, ¿qué diríamos?, como una cuarta parte de todo el edificio, que lo vemos distinguido por pequeños pasillos, que se abre a habitaciones interiores, donde se desarrollaron labores de artesanía, labores de trabajo, labores de almacenaje de productos, es decir, este edificio, que es lo que se denomina, los arqueólogos le han denominado Sala 1, pues esta Sala 1 es a todas luces un palacio, porque tiene una sede de poder, tiene una serie de estancias para trabajos varios y de almacenaje. Puede incluso que tuviera un piso superior, porque los postes que sostienen, que se encuentran en la estructura y que parece que sostienen el techo, a lo mejor daba pie a una segunda estancia, pero no hay escaleras de piedra. No lo sabemos. Si miramos más de cerca este palacio de la Almoloya, le tenemos aquí, en este plano. Fijaros el plano del palacio, le vamos a llamar palacio, ¿por qué no? Claro que sí. Y vemos que tiene una sala central, que es la sala que han llamado la sala del consejo, o quién sabe, tal vez, bueno, a lo mejor exageramos mucho si le llamamos la sala del trono, y vemos que las habitaciones de alrededor pues tienen algunos accesos. Se está volviendo loco la parte de atrás, estáis viendo que están bailando las imágenes. Es que el ordenador se calienta mucho por el calor y me está bailando un poco. De hecho, he estado a punto de apagar y volver a encender, pero bueno, vamos a ver que nos aguante. Si no os hubiera dicho nada, a lo mejor no os habréis dado cuenta. ¿Veis la sala de reuniones con un acceso? ¿Veis las otras salas que se abren a partir al final de la estancia de la sala del consejo? Se abre una puerta que da acceso a las habitaciones interiores. Un solo acceso de entrada a las habitaciones interiores y un solo acceso de entrada a la sala del consejo. En la sala del consejo veis en amarillo oscuro unos bancos corridos a lo largo de toda la pared. Y en estos bancos corridos vemos unos bancos de menor altura en la posición. Esta es la posición norte, esta es la posición oeste, es donde vemos el tono naranja, que era un gran hogar que ardía en el centro de la estancia. Ahora veremos una reconstrucción. Y en todos los aspectos, esta sala, cuando se excavó en el último nivel de ocupación, se vio que no había nada. No había nada, estaba vacía. No había cerámica, no había restos de hogueras, no había nada. Quiere decir que en esta sala no se hacía nada. O, visto de otra manera, en esta sala solo se estaba. Y no por mucho tiempo, se estaba por un tiempo concreto, porque la sala estaba limpia. Y cuando la Almoloya ardió y después se abandonó, aquí no había nada, no había restos de cerámica, nadie se le cayó un arma, nada. Por lo tanto, no cabe duda de que estamos ante un palacio argárico. Y es que en la Bastida hay otro muy parecido, por lo tanto no es el único. Y si hay un palacio argárico que se asocia a salas de producción, a salas de almacenamiento, estamos hablando de un sitio donde se manifiesta el poder de esa élite. Pero en estos bancos corridos en los que se sentaba la élite, cabían hasta 50 personas. Y en esta recreación vemos cómo, desde el acceso a este salón del consejo, vemos las vigas que sostienen el techo, vemos la gran hoguera del hogar ardiendo, no en el centro, sino en un extremo, que es el extremo noble, donde se abre la puerta, que la vemos al fondo, y donde hay un estrado que predomina sobre todos los demás. Es un podio, a mayor altura que ningún otro, que está justo enfrente del hogar, es el lugar de honor. Pero es que de estos bancos corridos que recorren la estancia, junto al hogar y al podio de honor, en la pared
que daría acceso a las habitaciones, vemos que hay unos bancos más altos. Es decir, en toda esta sala del consejo vemos que hay una jerarquía de asientos, al menos 3 niveles. El primer nivel, el podio, frente al hogar, junto al acceso a las habitaciones interiores, que es indudablemente el lugar donde el príncipe argárico rendía audiencia. Príncipe, cuidado, o princesa. Ahora lo veremos. Un segundo nivel, los más cercanos a el señor o la señora, posiblemente la señora de la almoloya, que son cercanos en el sentido literal y también están cerca del fuego y de las estancias, y luego alejándose otros bancos corridos que terminan de recorrer toda la estancia. Si vemos el nivel de la jerarquía a partir de la altura del banco, también nos podemos imaginar que más cerca del podio estarían los más poderosos y más lejos del podio los menos poderosos, ¿o no? No sabemos hasta qué punto llegaba esta jerarquía argárica, pero sabemos que había una serie de clases sociales identificadas por sus ajuares, una élite poderosísima, una clase más rica, una clase más humilde pero libre que todavía hacía ostentación de lujo, y una clase sierva, que se enterraba, pero que no tenía ningún lujo. Al menos 4 clases. ¿Podían estar representadas en este consejo de la almoloya? Al menos tenemos 3. Los que son invitados a acudir, que se sientan en los bancos corridos, los que se sientan en el lugar de honor y el que se sienta en el podio. Además, en esta sala vamos a encontrar tumbas, porque los argáricos se enterraban en sus casas. Y tenía un sentido, había un sentido como de recuerdo, había un sentido como de ideología en el enterrar estos muertos. No nos vamos a detener en ellos, pero sí en decir que los individuos enterrados siempre tenían algún estatus, que no sabemos muy bien cuál es, porque a veces ese estatus sí puede ser un estatus de clase, es gente poderosa, enterrada con riquezas, pero otra no. Y sin embargo se entierra igual en la misma habitación que los poderosos. Así que hay un reconocimiento social de alguna clase que no conocemos bien, pero que tenía que hacer que un individuo fuera seleccionado para enterrarse en una sala cualquiera y desde luego para ser enterrado en nada menos que el salón del consejo. Si observamos el plano del Salón del Consejo, creo que ya estamos familiarizados con él y reconocemos en primer lugar el hogar y el podio del príncipe o la princesa argárica, el sitio de honor y los bancos corridos con el acceso y H90, que sería el corredor que lleva a las habitaciones interiores. Fijaros, qué diferencia. Cuando el equipo que excavó la Bastida encontró las tumbas, tuvo el problema de levantar el suelo o no levantarlo, porque el suelo estaba hecho de mortero, igual que las paredes, igual que los bancos, a lo mejor estaban pintados de blanco, con un acabado, pues principesco, palacial. Y se decidieron a levantarlo porque vieron que había varias tumbas, y fijaros qué distribución más interesante. Todas las tumbas que están cerca de la entrada están precisamente cerca de la entrada, alejadas del lugar de honor, que es ese lugar que da acceso al corredor H90 o H9O. Pero junto al hogar hay otra tumba. Esta tumba es el gran misterio de la Almoloya, y es un misterio, es real. No estamos haciendo historia ficción, es una realidad que los propios arqueólogos de la Almoloya no pueden explicar. Vamos a dejarlo para el final. Y tenemos una tumba, otro sepulcro, de frente al podio de honor, de frente al hogar, que es el sepulcro que dio la vuelta a todo el mundo argárico, o a nuestro conocimiento del mundo argárico, o si no dio la vuelta, por lo menos dio un campanazo tremendo, porque confirmó cosas que ya se sospechaban y volcó por tierra otras que se creían. En definitiva, con todo este análisis que hemos visto de el Salón del Consejo de la Almoloya, vemos que hay una jerarquía total del espacio, que las tumbas, los asientos, los lugares designados, el hogar, todo está distribuido, todo da muestra
de esa ideología de élite, de poder, del que tiene poder y del que no, que emerge en el Argar. Y precisamente el gran descubrimiento de la Almoloya fue encontrar a los príncipes de la Almoloya, a estos poderosos, a esos que se sentaban en el podio de honor en el consejo. Y estos son los señores que estaban enterrados frente al podio. Aquí le tenéis. Los sillares que veis son el sitio de honor que estaba situado literalmente frente al hogar y frente al podio de honor del príncipe de la Almoloya. Y a quien estáis viendo, quien nos está mirando, es la princesa de la Almoloya. Pero fijaros, es una gran tumba, típica tumba argárica, en una gran vasija, que son además también las vasijas que se utilizaban para almacenar el grano. En primer plano vemos un típico vaso argárico con carena, y vemos a la princesa que fue depositada con mucho cariño en el interior de la vasija, con las piernas flexionadas sobre el torso, y la situaron encima de otro individuo, que vemos su cráneo y sus piernas en segundo plano. Está cubierto por la sombra. Ese otro individuo era un hombre. Era un hombre que, por la posición de los cuerpos y la conservación de los esqueletos, sabemos que fue introducido en este vaso poco tiempo después que la princesa. Pero tan poco tiempo que posiblemente ni siquiera se había descompuesto, o por lo menos todavía los tejidos blandos se conservaban cuando la princesa fue introducida dentro de la vasija. Os preguntaréis, ¿y no olía? Pues no olía, porque estas vasijas estaban herméticamente cerradas con piedras y luego con mortero, de manera que eran totalmente estancas y no olían mal. ¿Por qué fueron enterrados juntos? El enterramiento de dos individuos en una tumba argárica no es extraño, pero es raro. No es lo habitual. Y mucho más cuando son dos individuos enterrados casi a la vez, uno detrás de otro. Estamos en una circunstancia muy especial. El hombre fue enterrado primero. Le vamos a llamar el guerrero. ¿Por qué? Porque cuando hemos analizado sus restos, hemos descubierto que el hombre, el guerrero, murió con unos 40 años. Una edad que para el Argar, y además dedicándose a la guerra, no estaba nada mal. Tenía una herida muy fea en el rostro, una herida que posiblemente le dejó una cicatriz de por vida, una herida que sufrió joven, porque estaba ya totalmente cicatrizada. Y la herida le cubría desde la frente, casi la unión de las dos cejas, hasta un pómulo. Una herida muy fea que le dejó una cicatriz probablemente bastante escandalosa. Quién sabe si incluso le dañó un ojo o no, no lo sabemos. Fruto de una herida de juventud. No tiene más heridas en el cuerpo. Pero sí que tiene un torso muy musculoso. Era diestro además, con desgaste en los huesos del brazo derecho. Muy fuerte, incluso para su época, aunque apenas medía 1,65 m. Y las piernas, encima, presentan una serie de patologías que evidencian que montaba a caballo. Y esto es algo que también nos deja impresionados, porque en la época, en Oriente Próximo, en las grandes culturas que existían mientras existió el Argar, Akkad, Egipto, los minoicos, esa gente no montaba a caballo, uncía a los caballos en carros. Pero el príncipe de la Almoloya tiene unas patologías en las rodillas, en las caderas, que evidencia esa fuerza que hacía de sujetarse con las rodillas a los flancos del caballo en un mundo donde no había sillas de montar y no había estribos, que demuestran sin ninguna duda que este hombre montaba a caballo. Monta a caballo, un hombre fuerte, musculado, con una herida feísima en el rostro. Estamos ante un guerrero. Fue enterrado además con un hacha que representa su estatus de poder. Esas armas que a lo mejor eran un símbolo de poder, pero también un símbolo de violencia. Precisamente un hacha o un arma cortante y contundente fue la que le hizo esa herida en el rostro. Una alabarda que inventaron los argáricos o un hacha propiamente dicha.
Ya hemos hablado de el guerrero. Pero en primer término, enterrada encima de él. De hecho, cuando fueron enterrados, el rostro del guerrero se apoyó en el hombro de la princesa y la princesa apoyaba su mejilla sobre la frente del guerrero, tal vez en un acto de cariño, un acto buscado porque les enterraron con cuidado a los dos, con mimo incluso. Pues la princesa Argárica que nos mira era mucho más joven que él, unos 25-27 años, 1,55 m de estatura. Era una mujer frágil, una mujer que hilaba porque tiene desarrollado el brazo derecho, que tenía lesiones lumbares, probablemente de estar sentada durante mucho tiempo, pero también algunos problemas congénitos. Una mujer que dedicó su vida a tejer, aunque ahora veremos que posiblemente esta princesa, la princesa de la Almoloya, ocupó el estatus más alto de la ciudadela de la Almoloya y uno de los rangos más altos de toda la sociedad de El Argar hasta donde nosotros podemos conocer. Y esto no es una exageración, esto es lo que volvió la investigación patas arriba. ¿Quién es esta princesa? Una princesa que es una Penélope argárica, una princesa que teje, que hizo del tejido la expresión de su género, pero no de su rango. Que en la frente, si la veis bien, tiene ese símbolo que determina su estatus, una diadema argárica. ¿De qué murió la princesa? La princesa murió de una enfermedad, posiblemente una infección de pleura, una infección tan grave que llegó a corroer sus costillas. Así que imaginémosla como esta princesa triste, esta princesa que vive en un palacio de cristal, o que ella misma es de cristal, débil, con dolores, que murió muy joven, murió habiendo dado a luz al menos a una hija que se encontró en la Almoloya, enterrada en un edificio cercano, que murió niña. No sabemos si la hija de la princesa sobrevivió a su madre o no, pero murió víctima de la mortalidad infantil que era tan típica de El Argar. ¿Y quién era el padre de esta niña? ¿Quién era el esposo o el padre el esposo de la princesa de Almoloya? A lo mejor decir esposo, pero vamos a imaginar que sí. Pues no os equivoquéis, está muy cerca, le tenemos allí. El esposo, o al menos el padre de la hija de la princesa de la Almoloya, es el guerrero. Así que tenemos a un matrimonio. Él, guerrero, ella, princesa, miembros de la más alta élite argárica. Ella muerta por una enfermedad, poco después, muy poco después de su marido, que todavía estaba de cuerpo presente, puede que ni corrupto, cuando ella fue enterrada dentro. ¿De qué murió el guerrero? No murió de una enfermedad. ¿De qué murió? Los huesos no dicen nada. No hay heridas, aparte de esa herida ya cicatrizada. Así que a mí me sospechan, claro, tenemos que elucubrar, pero es que para conocer a los príncipes de la Almoloya vamos a tener que tal vez echar un poco de imaginación. ¿Qué os imagináis? ¿De qué os imagináis que murió el guerrero? Yo me imagino... Bueno, vamos a verlo, porque hay más datos. Por ahora tenemos un palacio, por ahora tenemos un lugar de honor, por ahora tenemos una hija y un matrimonio, y tenemos a la princesa de Almoloya enterrada, y aquí viene lo que revolucionó el mundo argárico, enterrada con el mayor ajuar encontrado en arqueología en la Edad del Bronce en la península ibérica. Con el mayor ajuar de una princesa argárica, con uno de los ajuares más ricos de todo Occidente en la Edad del Bronce. Es casi nada lo que estamos diciendo. Este es el ajuar. 300 y pico gramos de plata, oro, y además unos elementos que denotan un prestigio, un poder, una soberanía impresionante. Esta cerámica pulida, con trazas de plata. La pulieron, utilizaron polvo de plata en la cerámica. Vemos esta cerámica especial con unas bandas de plata que la decoran, destinada a las manos delicadas de nuestra princesa.
La plata como símbolo del poder argárico. ¿Quién sabe si como símbolo de la pureza? Las joyas que llevaba puestas la princesa no son joyas entregadas en su tumba, no son su ajuar. Incluyen brazaletes, collares, pulseras, collares que no salen aquí de cuentas, y un elemento que os va a llamar muchísimo la atención: dilatadores de orejas, dilatadores de plata y dilatadores de oro. ¿Os la imagináis como una de estas mujeres de África o de la zona de Indochina, de Indonesia, con los dilatadores, con las joyas en su cuerpo? Impresionante tenía que ser verla sentada en ese podio, con dos símbolos de su estatus, de su género: el punzón para coser, un punzón hecho con un mango que parece que esto hecho a torno, es un mango de encina. Y ese mango que lo estáis viendo ahí es un mango recubierto de plata. Estamos viendo la ostentación de un lujo que es impresionante. Un puñal con clavos de plata que representan su papel, su élite, pero ante todo la diadema que veis al fondo. Las diademas argáricas que ya conocíamos se conocen con la diadema de la Almoloya 6. 5 encontradas en épocas anteriores. Esta, en su contexto arqueológico moderno, una diadema que representaba el ajuar más importante de esta princesa argárica. Aquí vemos sus elementos de adorno: plata por todas partes, plata por doquier, incluyendo esos dilatadores de las orejas que son únicos en tumbas de este nivel social y les tenía que dar un aspecto muy característico, porque estas élites argáricas se distinguían en todo de la clase común, pero sobre todo nos destacan las diademas. Aquí tenemos una recreación de Imilce, que la podéis seguir en Twitter. Es una recreación que es un encargo mío, porque quería imaginar a esta princesa argárica a la manera en que se imaginan las princesas minoicas, ¿verdad? Con estos colores, con un velo que posiblemente llevara algo en el pelo, porque se han encontrado pequeñas piececitas, con esa diadema sobre la frente o sobre el puente de la nariz. Hay dibujos, podéis encontrar dibujos en internet, que esa diadema la lleva como si fuera un nasal de un yelmo medieval. Para nada. Eran diademas que estéticamente quedarían justo en el puente de la nariz o en la frente. Y aquí veis pues una recreación imaginada de Imilce, que recrea a esta princesa argárica. Las diademas, símbolo único en el Argar, no hay nada igual. Y siempre en tumbas de mujeres, se las llevaban. Y encima los estudios que se han hecho de estas diademas demuestran que las diademas argáricas siempre en sepulcros estaban realizadas... A ver, ya estamos con el ordenador volviéndose un poco loco. Perdonadme. Las reinas argáricas, ahí las diademas siempre asociadas a elementos de ajuar. Mirad aquí como vemos la diadema de Caravaca en este cráneo encontrado in situ de oro. Otras diademas en poblados en el propio Argar de plata, con las otras pulseras que os digo, algunos dilatadores también, con cerámica, siempre mujeres. Y las diademas siguen un mismo patrón. De hecho, es posible que todas las diademas argáricas estaban fabricadas en un mismo taller. ¿Quiere decir que se fabricaron a la vez? ¿O quiere decir que había unos artesanos especializados a los que se le encargaba hacer una diadema siguiendo el mismo patrón? Porque es que son de tamaño prácticamente idéntico, sin que podamos saber muy bien cuánto tiempo había entre diademas. Estamos ante cosas que nos traen muchas preguntas que tienen difícil respuesta. Pero que en definitiva, y esto es una conclusión a la que quiero pasar para que sepamos de qué princesa argárica estamos hablando, señores, de mucho nivel. Ya está, no vamos a utilizar más jerga arqueológica ni técnica. Estamos ante élites de mucho nivel. Y esta princesa argárica, además, estaba enterrada, y tenemos que recordar una tumba antigua para ver que el misterio, estamos ante una situación muy extraña.
como hemos dicho antes. Y esa situación extraña es que, si volvemos para atrás a las tumbas, hemos dicho que la tumba de los príncipes de la Almoloya, de la princesa y del guerrero, que habían tenido una hija que no sabemos si les sobrevivió o no, fueron enterrados en el lugar de honor enfrente del podio. Pero es que entre medias de ellos, fuera del conjunto de tumbas de otras gentes que pudieron ser servidores o también miembros de la élite, que fueron enterrados al principio de la entrada, porque el espacio de honor estaba vacío, es solo para la élite, pero hay otro individuo enterrado allí. Y este individuo es el maldito. Porque el enterramiento de este individuo, que no podemos saber si fue coetáneo o no a los príncipes de la Almoloya, pero ¡qué puñeta! Vamos a imaginar que sí. Que fue justo antes o justo después, o que hay una relación con el maldito. ¿Por qué? Porque se descubrió por casualidad. La tumba AI-5 se descubrió por casualidad, y se descubrió porque al pasar por ese suelo de mortero, pronto vieron que se erosionaba por el paso mismo de los pies humanos y que de pronto asomaba algo. Y asomaba un rostro que estaba mirando desde el suelo. Y esto era muy raro, porque hemos hablado que los muertos argáricos son enterrados en tumbas. Pero esas tumbas están en vasijas de cerámica. Esas tumbas están en cistas, cajas de piedra, pero no están a ras del suelo. Y ese ojo miraba a quien le pisaba. Pero es que encima, aunque nosotros vemos el ojo, el cuerpo de este individuo estaba cubierto por el hogar. Hicieron un hueco entre medias del hogar, justo en el límite por donde pasa todo el mundo, porque es justo el límite del hogar, y ahí dejaron la cabeza y el resto del cuerpo dentro, donde el fuego, para que ardiera para siempre. Es un castigo para imponerle que su cuerpo arda en agonía para toda la eternidad, que su rostro sea pisado con saña, con ira, por los individuos que pasan por encima. Pero es que cuando se desenterró la tumba entera del maldito, veis, en negro veis un poco ese hogar, que el círculo del hogar le tocaba por lo menos de cintura para abajo. Y este rostro, ese ojo que nos estaba mirando, y fijaros, es que lo habéis visto y te pone la carne de gallina, una piedra encajada en sus mandíbulas, condenado a arder para siempre y condenado a callar para siempre. La boca pecadora que es castigada, con una piedra para toda la eternidad. No estamos elucubrando, no estamos fantaseando, es la realidad. Pero es que este individuo está emparedado, no está enterrado. Apenas un palmo o dos del suelo, lo que da el cuerpo, lo que dan las piernas flexionadas para ponerle en el suelo, con ese rostro para que sea pisado. No tiene ajuar, se le ha negado la tumba. ¿Qué crimen cometió este individuo? ¿Qué pecado, qué blasfemia pronunció para que esa piedra le cerrara la boca para siempre? ¿Por qué está en el lugar de honor si es un condenado? ¿Por qué está para siempre entre los príncipes de la Almoloya y el lugar de honor del consejo? Estamos ante unas cuestiones que nos llenan de preguntas y que nos ponen ante una situación nunca vista en la Almoloya y que es algo ajeno al mundo funerario argárico tal y como nosotros lo conocemos. ¿De qué murió el guerrero? ¿De qué murió esa niña? ¿Este traidor tuvo algo que ver? Un hombre que murió con 45 años, sano, con heridas en el cráneo que demuestran que había participado en combates, pero no es lo que le mataron. ¿De qué murió este individuo emparedado en el suelo, condenado a arder para siempre y a callar para siempre? No tiene nada de científico, pero es que en mi imaginación no puedo dejar de pensar que este individuo tuvo algo que ver con la muerte de los príncipes de la Almoloya, y que se le condenó por ello para toda la eternidad, en un castigo único en el Argar, en toda la civilización argárica. Pero es que además hay una tercera conexión,
Poco después de estos enterramientos de los príncipes y del maldito, poco después de que esta gente fuera enterrada al filo de la civilización argárica, la Almoloya ardió y fue abandonada. Me vais a perdonar, es que no es nada académico, pero es que son demasiadas casualidades, son demasiadas coincidencias. Estamos aquí ante un drama histórico, estamos aquí ante un acto tan tremendo que si hubiera ocurrido en la Grecia antigua, estaríamos hablando de mitos, estaríamos hablando de Orestes, estaríamos hablando de Clitemnestra, estaríamos hablando de los Nostoi, de los que vuelven a Troya, estaríamos hablando del personaje perseguido por las furias, estaríamos hablando de ciclos mitológicos alucinantes, pero aquí lo tenemos. No es mitología, es realidad. Es el misterio de los príncipes de la Almoloya. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo se os queda el cuerpo con esto? Es impresionante. La voz muda, voces de bronce que quedan mudas ante un drama histórico que tiene que ser apabullante. Tendríamos que decir ahora, igual que en las películas, ningún animal ha sido dañado durante la grabación de esta escena. Los datos son reales. La conexión de esos datos la he hecho yo. Ese maldito es un maldito y está ahí condenado a callar y condenado a arder. Es un castigo de ultratumba el que se le ha sometido, eso es un hecho. La princesa de Almoloya es, hoy por hoy, la princesa con mayor ajuar, medido en nivel de riqueza, de todo el occidente mediterráneo en la Edad del Bronce. Está enterrada casi a la vez que su esposo, o al menos el padre de su hija. Murieron con poca diferencia. No sé. Ahí están los datos. Luego atarlos como queráis. A mí, sobre todo, la conexión que hay entre el maldito y los príncipes, porque qué puñeta, la tiene que haber. ¿Y de qué murió el guerrero? Que no tiene ninguna enfermedad. ¿Murió envenenado? ¿Murió estrangulado mientras dormía por ese individuo sano de 45 años, tal vez su mano derecha, con heridas en la cabeza de haber luchado, tal vez su guerrero de confianza? ¿Fue todo un complot para acabar con los príncipes de la Almoloya? Estamos asistiendo a una conspiración palaciega que ocurrió poco antes del final de la cultura argárica. Esta vez no os dejo con una conclusión. En este programa os dejo solo con estas preguntas. Con estas preguntas que quiero que, o me gustaría que os llevaran a ver la cultura de El Argar con otros ojos, con unos ojos totalmente distintos a los que podríais mirarla si os dijera: el Argar es una cultura prehistórica de la Edad del Bronce europea que es considerada posiblemente una sociedad con disimetrías sociales en la que pueden darse los primeros rasgos de Estado. Eso, verdad que no os dice nada. Pero si yo os digo, tal vez faltando a la veracidad científica, que la Almoloya es un palacio como el micénico, que los guerreros de la Almoloya no eran casta de guerreros, pero que sufrieron una violencia atroz y que la ejercieron. Esa princesa de la Almoloya, esa conspiración, ese misterio, ese tesoro impresionante, ahora ya dejan de ser prehistóricos y ya se nos aprecian, se nos parecen a nosotros. Acabo diciendo, ojalá una persona mejor que yo escribiera una novela de los príncipes de la Almoloya, porque solo con los restos arqueológicos, puros datos arqueológicos, ciencia, encontrados en el yacimiento de la Almoloya por la Universidad Autónoma de Barcelona, por un equipo multidisciplinar liderado por Llull, estamos ante una saga de novelas, o por lo menos una novela histórica impresionante. Y nos sirve para poner en valor a la cultura del Argar. No os digo nada más.
Contadme en Twitter vuestras impresiones. Si os interesa, tenéis el artículo completo en el blog de Voces de Bronce y Hierro, referencias en la web del Proyecto Bastida y la web de Ruta Argárica, que os dejaré un enlace en Twitter para que lo podáis leer. Dime, Llagostpier, ¿qué acabas de pensar? Lo de la novela, ¿qué te parece? Es que es impresionante. Pero si le escribes Llagostpier, por favor, ponme en la dedicatoria, ¿eh? Que no se te olvide a el profesor por darme la ideaca de la novela que me ha dado El Príncipe de Asturias y el Premio Nobel a la Literatura en la especialidad de novela histórica. Por supuesto. Interesantísimo. Es algo que yo os digo, desde que lo leí al principio, hace ya varias semanas, comencé a investigar, comencé a profundizar y dije, esto es algo increíble. Espero, modesta y sinceramente, haberos transmitido ese tema apasionante que a mí me ha dejado alucinado, que me ha hecho querer profundizar más en el pueblo argárico, en la cultura argárica de la Almoloya. O'Donnell, gracias por la exposición a ti. Llagostpier, gracias. Germán, gracias a ti también. Voces de Perrete de Cartago, que nos está escuchando. Darth Pro, por supuesto. Mitología celta, bienvenida también. Os mando un saludo a todos. Os pido que penséis, que tengáis en vuestros pensamientos esta tarde a los príncipes de la Almoloya. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós a todos.